Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos, como todos los lunes. Estamos muy contentos de contar con su presencia en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, el tema de hoy es muy importante, estábamos muy emocionados por platicar el tema que vamos a tratar esta tarde y pues agradecemos nuevamente, como siempre, el espacio que nos brinda la revista Peninsular aquí todos los lunes a las 4 de la tarde y pues a José que está en los controles y a nuestra productora Luz María que también está muy al pendiente y hoy hay una agregada en producción que es Elda y aunque no le guste le mando un abrazo muy fuerte, la menciono y la señalo y pues bueno, felices de encontrarnos hoy con este calor aquí en nuestra hermosa ciudad de Mérida y para platicar de estos temas muy importantes y doy la bienvenida a mis compañeros, Alicia, Wilber. Hola Wilber, hola a todos, muy buenas tardes. Pues aquí muy contentos. Wilber, ¿cómo estamos? Pues muy bien, la verdad muy contentos porque hoy sí venimos los tres. Sí, estamos los tres. No como la semana pasada, ¿no? Que solo sí. vino Isis al programa, pero bueno, hoy sí estamos muy contentos además de poder traer este tema, como les dije en mis redes sociales, que vayan por allá, tomen apuntes, si pueden y hacen preguntas. Ahorita vamos a estar ya en vivo, ya estamos en vivo, claro, como todos los lunes. Como les digo, ¿no? A partir de las 4 de la tarde pongan el Facebook Live de la revista Peninsular y vamos a aparecer en algún momento entre las 4 y las 4 y algo. Las 10 de la noche. Aparecemos y sobre todo que puedan después compartir el programa porque, bueno, son temas que realmente tienen un impacto ahora sí que a nivel personal, familiar, de pareja. Entonces, yo creo que son temas de crecimiento personal que podemos compartirlo y que pues las redes sociales ya nos dan ahora sí que esta oportunidad de hacerlo a cualquier hora del día y ya no es de que, ay, no vi el programa porque lo pasaron a tal hora y estaba trabajando o estaba durmiendo. No, ya lo pueden compartir y creo que eso hace que a más gente le llegue esto. Y no solo de aquí, de Yucatán, sino de todo el mundo. Definitivamente. Y pues como dicen aquí mis compañeros, como cada lunes estamos abordando un tema que se llama el día de hoy cómo hablar de sexo o de sexualidad con los hijos. Y para abarcar este tema tenemos como invitado al sexólogo Renan Solís. Bienvenido, Renan. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Pues la verdad que es un tema que a mí me encanta porque primero tengo 2 hijos y yo sé que a lo mejor los que no son papás aún tienen sobrinos y a lo mejor no aplica como que con los hijos, pero también podemos hablar de sexualidad con nuestros sobrinos, con algún alumno que a lo mejor lo vemos muy desorientado en cuanto al tema de sexualidad. Y entonces es un tema que de verdad a mí me encanta porque desde mi punto de vista en las redes sociales ven tanta mal información y también hay tantas películas que han salido también que también pueden ahí desvirtuar un poquito todo esto que es lo sano, la línea delgada entre lo sano y lo ya raro, por decirlo. Entonces está interesante esto, ¿no? Renan, cada semana tenemos una frase, ¿ok? Que más o menos engloba el tema del cual vamos a abarcar y voy a leer no es tan cortita la frase de esta semana, pero se nos hizo muy oportuna, ¿no? Por lo que dice, a los padres hoy no les da miedo comprarles un celular inteligente a sus hijos, una computadora o un videojuego con los que tienen acceso a contenidos sexuales, pero les aterra educarlos sexualmente. El morbo y la información deformada siguen ganando. ¿Cómo ves esto? Fíjate que siempre, bueno, antes que nada, muchas gracias, buenas tardes por la invitación y por la oportunidad que tenemos a partir de esos espacios que ustedes muy amablemente comparten, de hacer llegar a la gente esta información que a veces, como bien decía Wilbert, no tengo el tiempo para estar en casa, ¿no? Al momento de que, bueno, a mí me tocaba, ¿no? Que tienes que correr para llegar a tu casa y prender la televisión. Hoy en día es a cualquier hora y a veces en cualquier espacio desde tu celular, ¿no? Así es. Y decía que en general hablar de sexualidad puede ser un tema un poco complicado, sobre todo si tenemos que hablarlo con los más pequeños de la familia. Cuando decimos, es que hablar de sexualidad, no, hombre, eso sí, cualquiera y en cualquier momento, a lo mejor sí,
con una taza de por medio de café, con una amiga o con una copa de por medio, en alguna reunión con algún compadre. Claro. Pero cuando Con un tengo que tequila. hablarlo, cuando tengo que hablarlo con mi hija o mi hijo o un sobrino o mis alumnitos, en el caso de los que somos maestros, aquí nos atoramos, ya no sabemos qué Te decir, paralizas, no sí, sabemos negativo. cuál es el lenguaje correcto, no sabemos qué tanto explicar o qué tanto no. Y entonces decimos, bueno, yo pensaba que hablar de sexualidad era fácil hasta que me tocó platicarlo con un chiquitín, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos conversar el día de hoy, ¿no? Perfecto. Y sobre todo porque los niños muchas veces nos sorprenden, ¿no? O sea, a veces las preguntas te llegan en un momento en el que no Así está es. ni siquiera el contexto para abordar el tema y están a lo mejor jugando, a lo mejor están viendo la tele, a lo mejor están en casa comiendo y de repente sale el niño, ¿no? De 5, Así 6, 7 es. años, 8 años con una pregunta. pregunta. Y los Con papás, una pregunta o con una expresión o Así con un es. juego que te puede llamar la atención Con una o broma. con un dibujo, ¿no? En Y, una ocasión o sea, me mandaron ajá. un dibujo y me dice, mira esto, ¿no? Y así, viéndolo con ojos de adulto, sí te llama mucho la atención porque desde la visión del adulto tenía como genitales expuestos y cosas. Y cuando le preguntaron al niño, porque obviamente los papás súper, pues preocuparon, ¿no? Porque dice, está chico y cómo es que está viendo eso, etcétera. O sea, era el cinturón, la espada y el no sé qué, de unos personajes que están muy de moda, algo del Ok. no sé qué. Entonces, que ves que realmente pues no era como por allá el tema, sino era, Así estaba es. tratando, Interpretación sí, que le los dieron. papás así, con el pelo alterado, ¿no? Y, Todo es pero cuestión. realmente ese tipo de situaciones a las que nos enfrentamos como adultos, como maestros, como padres, son las que no sabemos cómo abordar y creo que evitamos abordarla porque no queremos regarla, ¿no? Así Pensando es. que chispas, a lo mejor si digo algo equivocado, pues lo puedo echar a perder más, ¿no? O puedo Así es. meterle dudas. Que de hecho, bueno, y aparte creo que es importante también mencionarlo, de pronto los papás, a las mamás, haciendo énfasis en ellas, les toca jugar el papel de ser maestros, cocineros, psicólogos, de todo un poco, ¿no? Y ahora, bueno, con la charla de hoy, hasta educadores de la sexualidad, resulta que les toca hacer, ¿no? Y hago esta diferencia de los papás y las mamás, porque a lo mejor por cultura hemos asumido que en aras de la supuesta sensibilidad propia de las mujeres o el mentado instinto materno, la verdad es que nos hemos colgado los varones un poquito y hemos dicho, aquí tienes la responsabilidad, Ay, te sí, haces cómo cargo no. tú, ¿no? Y creo que es justo también decir, es una chamba de los dos, es una chamba de Así mamá, es. sí, pero también de papá, entrarle al juego y saber que, bueno, si vamos a hacer el trabajo de ser nutriólogos, cocineros, maestros, mecánicos y demás, Claro. si le vamos a entrar al tema de ser educadores en la sexualidad, creo que hay puntos como importantes que me gustaría ir compartiendo, como, ok, Renan, ya sé que me va a tocar en algún momento de la vida jugar este papel de educadora o educador de la sexualidad. ¿Qué le hago? ¿Qué necesito saber para hacerlo bien? ¿no? Claro. Unas primeras preguntas que siempre me hacen es ¿en qué momento o a qué edad ya es correcto o ya es apropiado hablarle de sexualidad a los niños, ¿no? Y bueno, mi respuesta es a partir de que ellos comienzan el ciclo de la vida. En el momento en que yo estoy, por ejemplo, esperando a mi bebé, yo varón, ¿no? A mi bebé con mi pareja, y yo establezco comunicación con la pancita de mamá, yo a partir de eso ya tengo la oportunidad de relacionarme con su sexualidad. Que no obviamente le voy a dar una clase de biología ni de anatomía, porque no está obviamente ese bebecito como en el momento de desarrollo como para poder entender eso, pero en el momento en que yo elijo, por ejemplo, llamarle a la pancita, como ya sé que es niña, le hablo con dulzura, mi princesa, le doy besitos al touch de mamá, ¿no? Y si yo me entero que es varón, eso, mi campeón, y el lenguaje, empieza a ser distinto. Yo ya estoy comenzando a educar en la sexualidad, ¿no? ¿Cómo comienzo a educar a un varón y a una niña de formas distintas? Y bueno, al final de cuentas, ese bebé nace y comienza un proceso de desarrollo. Y en el momento en que a lo mejor yo elijo llamarle a sus órganos sexuales, por ejemplo, con cualquier apodo que no sea el nombre propio de los órganos sexuales pélvicos, ya estoy también comenzando a hablar de sexualidad, ¿no? Yo platicaba, por ejemplo, con mi mamá y le decía a mi
a mi mamá cuando ella le decía a mi sobrina, tengo una sobrina de 5 años, mi amor, lávate, y me volteé a ver, ¿no? Así con cara, a ver qué me va a decir, ahí me va a aventar un libro, tu cosita, ¿no? Y le digo, mamá, Sí, no lo evadas, típico, o sea, llámalo por su claro, nombre. Y me decía ella, es que está muy feo, es que ese nombre suena muy fuerte. Le decía, suena feo para tus oídos. Y qué onda también con que el nombre de esa parte del cuerpo a mí me suene feo. Claro. ¿No? Entonces, Sí, tiene que ver con educación. Es a partir de ¿no? eso. Lo Así estamos es, transmitiendo. claro. Y es que, ¿por qué? O Así sea, es. no dices, ay, hijito, mira, ay, tu globito. No, le dices, es tu oreja, es tu nariz, son tus manos. ¿Por qué a la hora de decir tu pene, tu vulva? O sea, le cambiamos el nombre y le ponemos mil Cualquier cosas. apodo. Que si el pollito, el no sé qué, la cosita, cuquita. mil nombres. Y como tú dices, ¿no? Desde ahí les estamos enseñando que no se toca el tema, ¿no? De que no se le dice Así es. con Es su que es nombre difícil. verdadero. Yo creo ¿no? que, Claro. yo creo que es un tema difícil porque, bueno, y sobre todo, yo creo que para ciertas generaciones también Así Por es supuesto. más complicado. Yo creo que a raíz de que hemos avanzado en todo este tema de la sexualidad, yo al menos recuerdo mi niñez, y bueno, no sé ustedes cómo la vivieron, pero al menos mi mamá, o sea, me cuenta que a ella su mamá, mi abuelita nunca tuvo una plática así, ¿no? De que qué te puede pasar en tu menstruación, cuándo te va a venir, qué vas a hacer y cuándo te puedes embarazar y cómo te embarazas, o sea, y Cero. luego cero. Entonces, mi mamá, por ejemplo, a mí, o sea, también fue muy escasa la información y esa plática madre e hija, tal cual como yo he tenido con mis hijos, no se dio. Pero yo creo que, como tú dices, Wilber, las generaciones van cambiando y la manera de ver la educación y esta información, al ver que se está acelerando en las redes sociales, etcétera, pues no nos queda de otra que tomar la iniciativa de abordar el tema, como para Perder el miedo. Así es, perder el miedo de decir, bueno, me puedo sentar a hablar con mi hijo de cómo se usa un condón y en qué momento sí y cómo y así, ¿no? Y también con mi hija, ¿no? Yo creo que y también otra pregunta que te quería hacer, Renan, ¿hasta dónde abordar la respuesta que nos puede, o sea, porque luego nos puede preguntar algo y nosotros complicarnos la vida claro, con la que Con respuesta. todos los colores del mundo en la verdad, cara pues, y viendo y a cómo veces, responder. y a veces simplemente con llegar al nivel de madurez que tiene el niño como para entender lo poquito de curiosidad, pero a veces nosotros queremos darles el speech anatómico y eso pues... Fíjate, es una pregunta buenísima porque si bien decimos que podemos hablar con los niños de cualquier edad de sexualidad, también es cierto que no podemos hablar de todos los temas y con el mismo nivel de profundidad, con el Claro, mismo así lenguaje, definitivamente. No es lo mismo que a lo Claro. mejor me pregunte mi sobrino o mi hija de 4 años, ¿no? Que a lo mejor está en el kinder, que me pregunte, mamá, ¿cómo es que voy a tener un hermanito? Ajá, a que me lo pregunte a lo mejor mi hijo que ya está en 4º de primaria. ¿Por qué? Ok. Porque estamos hablando Claro. de etapas del desarrollo distintas y Así etapas en el desarrollo cognitivo, es decir, su capacidad también para entender, pues totalmente Claro. distintas, ¿no? Claro. Entonces, darle una lección de anatomía, como tú bien decías, a un chiquitín de 4 años o de 5 está totalmente fuera de lugar. Claro. Y a lo mejor un chico o una chica de 10, 11, que a lo mejor ya comenzó a menstruar o que a lo mejor ya conoce las conductas masturbatorias o a lo mejor ya ha escuchado hablar de esto en la escuela, ya está Ok. requiriendo un nivel de plática un poquito más profunda. Entonces, un tip que me sirve mucho compartirles, y es un tip así como que viene desde los psicólogos, cuando te hagan una pregunta, de esta naturaleza, yo lo primero que sugiero es pregúntales, ¿no? Ay, mi amor, qué interesante tu pregunta. ¿Qué es lo que quieres saber? Oye, Ok. ¿dónde escuchaste esa palabra? ¿No? O así, como cuidado también los estilos, el lenguaje, mientras tu Claro. ojo Sí, tiembla. claro, por supuesto. manejas Mientras tu vas voz. pensando hasta dónde llegar, ¿no? Claro. También, o sea, saber qué tanto sabes, saber hasta dónde Claro. llego. Y si realmente lo que está Sí. preguntando es lo que tú crees que está preguntando. Así es. ¿No? Y está el chiste famoso, aquel de viene el niño y le pregunta a los papás, oh, mamá, ¿qué es pene? Y la mamá y el papá busca sus libros y lee, habla, se reza, confiesa y yo no sé qué tanta cosa hace. Ay, Y le empieza a explicar y al final que el niño es extrañado, bueno, es que es un chiste, yo soy muy mala para contar chistes, y termina Sí. y le dice, entonces, ¿por qué dijo el padre que se porten bien para que no pene tu alma? ¿no? Ay, o sea, sí. o sea, algo sí era el chiste bien Claro. contado, ¿verdad? Pero
nos pasa eso, a veces no sabe, como lo del dibujo, o sea, tú ves algo y dices, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Hay abuso y cosas, y cuando te das cuenta que realmente no era por allá. No era ¿no? por allá. Y es un poco también lo que, como nosotros, bueno, yo creo, como nosotros manejamos el tema de la sexualidad en la casa, que no sería necesariamente un tema, sino como parte inherente del ser, que eso es algo que también dejamos de, o no lo hacemos y lo vemos como que es algo de que vamos a sentarnos a hablar de sexualidad y te sientas Claro. y no es, o sea, y por eso creo que cuesta más trabajo, ¿no? Porque lo tomas como un tema aparte. Y saber, como tú bien dices, ¿no? De dónde está viniendo esta pregunta, me va a dar a mí un respiro en lo que aparte me está contando, yo pienso cuál va a ser mi respuesta más apropiada y ya saber qué es exactamente lo que necesita, respondo exactamente lo que necesita y asunto arreglado. Claro, así es. Y por ejemplo, bueno, el otro día yo escuchaba, sobre todo por el tema de la educación sexual en el colegio, en los colegios, que ha sido también un poquito polémico por la creencia que existe, que me sorprende que hasta ahorita esté así, de que si les hablamos de sexualidad a los alumnos, a los muchachos, se les va a antojar o van a querer o van a empezar a experimentar. Como si la estuvieras promoviendo. Exactamente, es. que es como una promoción. Entonces el otro día escuchaba en radio una entrevista que le hacían a un chico que fue abusado sexualmente, que digo que ese es otro tema. Y él decía que a su padrastro, como a partir de los 4 años, empezó a abusar de él y le decía que vamos a jugar a las cosquillitas y entonces con su juego de las cosquillitas, su juego secreto de cosquillitas, el padrastro abusaba del niño, ¿no? Entonces, él cuenta que llegó a primaria, y en primaria, dice, o sea, porque le preguntan, bueno, ¿y cuándo tú supiste que estaba siendo abusado, no? O sea, porque pues sí era un juego entre ustedes y él era además, pues él era el padrastro, pero era un buen papá, o sea, un papá pendiente, presente. Él dice, bueno, cuando estoy en primaria y te empiezan a decir, no, que tu cuerpo es tuyo, que no dejes que te toquen, no dejes que te vean, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando les cae en cuenta la importancia de la educación sexual. O sea, el muchacho, bueno, ahorita ya es un muchacho, pero dice que del 4º, 5º de primaria es cuando él le cae el 20, que lo que estaba pasando en su casa era lo que no debía pasar. Imagínate a qué edad, Claro. o sea, y cuántos años él ya había sufrido abuso. Claro. Y entonces es aquí, bueno, a mí en lo personal en ese momento dije, o sea, por Dios, o sea, que ojalá que no tenga que pasar más cosas así para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la educación sexual, o hablar, o sea, asumirnos como seres sexuales, seres sexuados, desde la casa. Y estar como muy atentos a la educación sexual en la escuela, ¿no? O sea, no, como Totalmente. quitarme esa idea y esa creencia de que Claro. si hablamos del tema es porque se les va, lo estás diciendo, los vas a promover y si les dices, cuando la realidad es que pues finalmente hasta en tus etapas de desarrollo por cuestiones químicas, hormonales y etcétera, pues llegas a pensar en el tema de la parte coital, ¿no? O sea, que ese es el terror que luego tienen los... Cuando hay tantísimos temas Exactamente. relacionados con la sexualidad. Exactamente. Y fíjate, yo creo que esto que estás mencionando es muy importante y quiero compartir también esta reflexión porque los colegios justamente hoy en día han asumido la importancia de la educación de la sexualidad y bueno, un poco... Como tú decías, dices en mis épocas, yo estudié en un colegio religioso y como que las personas que tomaban la batuta para esto eran las madres, ¿no? O los hermanos del colegio. Y yo, a madre, veces ya me quizás imagino. no eran en ese momento las personas más capacitadas para darnos esa información. Sin embargo, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Bastante positiva. Es que hoy en día, bueno, somos cada vez más los profesionales armados con esta información, con la capacidad de transmitir la información de la forma correcta, ya sea Claro. psicólogos o propiamente especialistas en el área de la sexología, que he tenido el gusto de pronto ser contactado por colegios católicos, colegios religiosos, Mira. que en pláticas con las directoras que son religiosas y que les mando un saludo cariñosísimo, que con toda la humildad del mundo me han dicho, Renan, sabemos que este es un tema muy importante y reconocemos que no es un tema en el que estemos muy preparadas Claro, y ok. los muchachos requieren la mejor información. Y en la búsqueda de la mejor información, pues honor que me hicieron, ¿verdad? Te encontramos a ti y ponemos en tus manos como esta responsabilidad, que para mí obviamente sentí todo el peso que carga un colegio, que no ha sido uno, han sido varios colegios Claro. religiosos, pero al mismo tiempo halagado de que hoy en día también podemos reconocer que hasta aquí llega mi grado de pericia, esto sí lo puedo dar, pero esto no. Y si esto no soy la persona más adecuada para dar la información, le toco la puerta a los Así profesionales y les digo, aquí está la información. Y algo que de hecho, bueno, Súper bien. conversé con alumnos míos cuando he dado clases,
yo siempre les digo, cuando vamos a hablar de sexualidad, por ejemplo, en una escuela, siempre hay que saber cuáles son como esos candados que la escuela nos pone. Es bien importante saberlo, porque en el intento de yo hacer mi mejor trabajo, no saco todas mis herramientas del baúl y no sé cuál de esas herramientas, a lo mejor la persona, por los valores del colegio o por lo que fuera, digo, hay mala idea mandar a hablar a este muchachito o a esta muchachita porque me sacó todos los fantasmas del baúl y no. Entonces, siempre pregunto, ¿no? Madre, ¿qué temas a usted le gustaría que yo no toque? ¿Para qué? Para que yo sepa también cuál es mi camino seguro, cómo hacerlo de la forma correcta y que al final la experiencia del colegio diga, wow, maravilloso. No se metió en esto, no se metió en esto, no se metió en esto, porque el colegio así lo pidió, pero en los 2, 3 temas que les pedí que hablara y que explicara, fue ahí se claro, explayó, ¿no? Exactamente. Entonces, pues saber que a lo mejor hace tiempo ni los colegios ni las mamás tenían las mejores herramientas para hacer esta función como con 10, pero hoy en día tenemos la facilidad de que tenemos muy a la mano profesionales que nos pueden echar la mano con esta tarea, ¿no? De ser educadores de la sexualidad. Y es que, Renan, eso que comentabas sobre las escuelas católicas que luego les toca hablar o abordar este tema de la sexualidad. O sea, mis hijos van en escuelas católicas, entonces yo siempre les he dicho, o sea, por tener relaciones sexuales ni te vas a ir al infierno, ni te vas a ganar el cielo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver que si estás pecando, que si te vas al cielo, que sí, porque luego de verdad que a mí me ha tocado que mal llevado, como tú dices, o sea, por allá quieren llevar, ¿no? Como para tener esa conciencia en los niños de no hacer las cosas, como desde la represión. Desde la represión. Y siento que no es el camino, terminan ¿no? haciéndolo sintiendo un montón de culpa. Así y es. además en un ambiente de clandestinidad que incluso, o sea, hace que corras más riesgos, claro. O sea, entonces no te cuidas, no te informas, o sea, no buscas alternativas para prevenir un embarazo. No la pasé bien y con quién lo hablo, porque si lo hablo me van a regañar. Claro, y te expones, ¿no? Sí, porque siempre hay esa conciencia de que es algo malo, algo prohibido, algo pecaminoso. Exactamente. Y bueno, antiguamente yo me acuerdo que en la escuela donde estudié nos separaban hombres y mujeres. Tenían como pláticas diferentes. A mí me tocó eso. Salían las niñas, me acuerdo, con sus bolsitas. Los niños sin bolsitas. Nosotros, ¿por qué no me tocó sándwich? Yo quiero bolsita. ¿Por qué no nos dieron regalos? Así es. O sea, ¿por qué no nos están dando? Eran de esas bolsitas coquetas. Me acuerdo que eso nos llamaba mucho la atención. Claro. Y entonces más íbamos así como que insistiendo, preguntando, pero no le preguntábamos a los maestros, le preguntábamos a las mismas compañeras. Dame tu bolsita, le digo. Y quiero ver qué les dieron, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen así? Digo, en esa época era de esa manera. Yo creo que actualmente pues ya ha ido cambiando también el poder dar este tipo de pláticas de manera, pues ahora sí que integrado, ¿no? Hombres, mujeres. Así es. Porque finalmente es algo biológico, ¿no? Yo tengo una duda. En cuestión de las escuelas, ¿desde qué edad ya empiezan estas pláticas? Porque yo me acuerdo que era quinto, sexto de primaria. Hasta nos preparaban como que ya viene el año de las pláticas de sexualidad. Y era así como el evento. En mi época fue al sexto de primaria. En el quinto no recuerdo casi. No, yo hasta secundaria me acuerdo. ¿En serio? No, yo me acuerdo que quinto, sexto. 2 veces. ¿No? Ok. Pues fíjate que, bueno, como decíamos, realmente comenzar a hablar de esto y del cuerpo humano y etcétera es, ahora sí que desde primero de primaria. Sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, como tú dices, Isis, bueno, no sé qué edad tenemos, Verena, vamos a preguntarles en este momento, pero en aquellas generaciones las mujeres les llegaba la menarca, que es la primera menstruación, aproximadamente a los 11, 12 años, 13 años, ¿no? Hoy en día ya las niñas comienzan a menstruar a partir de los 8 años, 9 años, y esto ha obligado, ¿no? Que tanto las familias como las escuelas tengan que dar estas pláticas pues lo más tempranamente posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti sí te llegaba como al quinto de primaria la plática, pero habría que ver hoy en día si las escuelas nos animaron a dar la plática al quinto, a lo mejor la mitad de mi grupo ya conoce que es la regla, ¿no? Y a lo mejor ya vivió experiencias desagradables, medio traumáticas o penosas, bochornosas. Sí, claro. Así es. Entonces, yo creo que sí vamos a adecuarnos a los cambios de la época, tendría que ser, yo diría, desde tercero de primaria,
que es justamente cuando damos el brinco de primaria menor a primaria mayor, ¿no? Que ya empezamos a experimentar cambios biológicos, nuestro sistema endocrino corta el listón, empiezan a funcionar algunas cosas que estaban funcionando distinto en primaria menor, es decir, a los 7, 8, 9 años de edad, y que a lo mejor va a estar siendo necesario que les vayamos explicando. Y fíjate, algo interesante que tiene que ver con lo que decías, Willow, es verdad, a mí también me tocó ese día que los varones nos fuimos temprano del colegio y las niñas no sé por qué, ellas sí se quedaron, Así es. ¿no? Y luego cuando les preguntabas, decías, no, es que no te podemos decir, y eso aumentaba, Ay, sí. bueno, ¿qué pasa? Y bueno, obviamente le ponemos una serie de misterio y a la sexualidad que, bueno, no era necesaria a lo mejor en ese momento. Y yo diría también que hoy por hoy, que también estas brechas del género se han estado derribando, que la plática, por ejemplo, de la menstruación es tan importante para niñas como para niños. Las niñas porque lo van a vivir personalmente en su cuerpo, y los niños porque, y ya en alguna ocasión lo dije con unos chicos ingenieros a los que les daba clase, era todo un grupo de varones, puros varones, y mi clase era de sexualidad, y les dije, bueno, la clase de hoy es sobre la menstruación. Y no faltó el que levantó la mano y me dijo, ¿para qué rayos ¿por quiero qué? saber esto? Todos somos hombres. Yo le contesté en ese momento, claro, eran chicos universitarios, hay que hacer esa acotación. Les decía, mira, si asumimos que todos los varones de este salón son heterosexuales, eso significa que se van a relacionar sexualmente con mujeres. Si te vas a relacionar sexualmente con una mujer, tú tienes que saber cómo funciona el cuerpo de una mujer. Claro. Es como si te quieras subir, a lo mejor, a manejar un auto padrísimo que te haga y nunca has sabido qué es una palanca de velocidades, que funciona con gasolina, no sabes nada. Con toda seguridad vas a cometer alguna barbaridad porque no sabes cómo es estar, ¿no?, en un automóvil. Es lo mismo. Claro. Si yo establezco como varón una relación de pareja, de noviazgo o una relación sexual con una mujer, yo tengo que saber cómo funciona el cuerpo de esa mujer, no solamente en términos de placer, para que yo haga bien mi tarea, sino porque si en este momento yo no tengo planeado ser papá, es también mi responsabilidad como varón saber que a lo mejor en estos días no es conveniente tener sexo sin protección, por ejemplo, ¿no? Entonces, la menstruación es un tema de niñas y de niños, sobre todo si son niños heterosexuales. Siempre lo he dicho, ¿no? Los únicos que no les interesa a lo mejor es a los hombres homosexuales porque pues no viven la menstruación en carne propia y no se van a relacionar sexualmente con una mujer que, bueno, que pueda... Que tuvieron algún impacto esa situación. Exactamente, en ellos, ¿no? Pero si es un hombre heterosexual, tiene que saber cómo funciona. Aunque finalmente heterosexual o homosexual, pues tienes mamá, hermanas, o sea, convives. Claro. Y a veces sí es importante saber, ¿no? Más que, digo, como tú dices, estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí como que a veces dices, bueno, ¿y por qué está tirada? ¿O por qué hoy no fue? O sea, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué me mandó a la farmacia por tal analgésico? Entonces está esa parte de sensibilizar a todos, ¿no? Por ese tema de la menstruación, que puede ser dolorosa y así. Es importante. Ya está Oye, Renan, yo tengo una pregunta. El hombre no pasa, digo, la mujer pasa por ciclos menstruales y cambio de humor, por todo esto de la ovulación, etcétera, ¿no? Pero el hombre no pasa nada de eso, o sea, porque de verdad yo a veces siento que los hombres también tienen sus días, ¿no? Dicen que sí, ¿no? Me atrevo a preguntarte porque eres sexólogo y yo creo que tú me puedes dar una respuesta más, pero te prometo que yo conozco a hombres que yo digo, no manches, están en sus días, o sea, ya, tómate algo. Cero, ¿no? Biológicamente, o sea, en primera persona, realmente no tenemos un ciclo que orgánicamente diga, permíteme, no, es que en este momento tengo baja mi producción de testosterona. Pues no lo tenemos, aunque sí pasamos épocas a lo largo de nuestra vida en que pueden haber altas y bajas en nuestra producción de testosterona, y esto lo podemos a lo mejor como percibir, por ejemplo, en nuestro apetito sexual, ¿no? A veces el apetito sexual es un poquito más bajo, o a veces digo, güey, que no sé qué me pasa, que estoy, bueno, que me voy con todo, ¿no? Claro. Tendría que ver un poquito con esto, pero realmente no es como algo cíclico, exactamente. Sin embargo, sí es como interesante compartir, Isis, que, por ejemplo, un varón casado con una mujer, si en un momento dado la mujer está en ese momento en sus días o está ovulando, muy probablemente si hay contacto
con besos, saliva, es probable que también en la cuestión hormonal yo me siento un poquito influenciado. Un poco lo que pasa mira. con hermanas, con madre e hija, ¿no? O con roomies, que de pronto, no Se sé sincronizan. se sincronizan. Y dicen, bueno, ¿qué onda, no? Que todos nos viene igual, porque a lo mejor compartimos vasos, compartimos, o nos saludamos de beso, etcétera, y de pronto la saliva pues hace también su chamba. Entonces, a veces puede ser que de pronto yo como mujer, pues a lo mejor ando en mis días, y yo no sé qué le pasa a mi marido que también está irritable. Pues bueno, a lo Puede mejor ser. está por allá Claro. también siendo un poquito afectado por esta ola de hormonas que transmitimos a ¿Qué partir tal? de los besos, Interesante. etcétera. Qué Oigan, pues cosa. muy interesante. Y bueno, para los que nos están viendo en vivo, que pongan por allá preguntas, que compartan. Nos vamos a ir a una pausa muy breve. Son 30 segundos, cuando mucho. Y no se vayan. Regresamos.
estamos de regreso aquí, su programa Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, el corte se puso buenísimo. Las bambalinas se ponen muy chéveres. Genial, la verdad. Y Ya tenemos un tema para más no, yo adelante. ya como 3, ¿no? Y muy Ay, bien. ay, ay. Y bueno, agradeciendo pues tu presencia hoy aquí, la verdad un invitado de lujo, como los que tenemos aquí en este programa, que la verdad nos esmeramos y nuestros invitados son geniales, han sido geniales por darnos su tiempo. Muchísimas gracias, sabemos que estás muy ocupado contrario, y pues encantado. aún así pues tuviste la deferencia de platicar con nosotros, ¿no? Y la verdad de abrirnos un panorama a varios temas que próximamente vamos a tratar. Abrimos algunos files ahí. Exactamente. Ay. Y bueno, pues estamos hablando de cómo hablarle de sexualidad a nuestros hijos, ¿no? Y estamos en Así el tema es. de, ya habías dado como 2 puntos, ¿no? Bueno, escuchar qué quieres saber, o sea, es más que hablar y sentarme y la plática, es bueno, si hay una pregunta o alguna conducta, como explorar, ¿no? Es como un primer tip, explorar Ujú. qué quiere saber el niño o por dónde está esta conducta que me llama la atención. Y pues no sé si de pronto bueno, las etapas igual mencionaste, ¿no? Ver en qué etapa de desarrollo se encuentra, pero no es como tal, ¿no? Un papá no te va a decir, está en la Claro. tercera etapa cognitivo, o sea, está No, pero para es ver, más de o acuerdo a menos la edad, como ¿no? la edad, De acuerdo ¿no? a la edad, porque De como saber. decía Renan, no le vas a decir lo mismo a un niño de 5 años que a un niño de Ni son 8, las 9 mismas años, dudas, ¿no? Así Y no vas a hablar es. con el mismo Etcétera. lenguaje, ni vas a dar los mismos ejemplos. Y algo acá, por Sí. ejemplo, Renan, yo creo importante, no sé lo que me digas otra cosa, es que la familia esté en la misma sintonía, porque a veces si es un tema en la pareja, papá y mamá, que de pronto papá no quiere tocar el tema, o como tú dices, no, te delega a la mamá que toque el tema, o viceversa, o al revés, perdón, no, la mamá no quiere tocar el tema y el papá dice, oye, es importante que hablemos de esto, y esa pugna o ese desacuerdo que hay de cómo abordamos este tema, o qué tema abordar, porque no es nada más la cuestión de cuídate de los embarazos, de las infecciones, sino también el cómo vivo mi sexualidad de manera saludable. Claro. Es difícil de pronto tomar un acuerdo, ¿no? Y entonces ahí Es empieza correcto. también, ¿no? O bien, a lo mejor papá me dijo allá el cuento de la florecita y la abejita, ¿no? Y de pronto vengo con mamá y ella muy formal y me explica, bueno, cuál es la verdad, ¿Cuál es? ¿no? Exacto. O pasa también Sí. que a lo mejor papá y mamá estamos de acuerdo, estamos sintonizados, pero a lo mejor por trabajo, los chiquitines se quedan todas las tardes con la abuelita y la abuelita, pues sí. bueno, hace también su chamba, pero Claro. muy a su estilo. Ay, Entonces, claro. de pronto, Muy a como su tú bien época. dices, ¿Cómo no? Sí, es. ponerse de acuerdo con toda la familia y tratar de hacer como el mejor papel puede ser un poco complicado. Y aquí aprovecho esto justamente que mencionas, porque a veces también puede pasarnos que pues yo con mis hijos lo he hablado de acuerdo a las etapas y en el lenguaje adecuado y etcétera, pero pues jugando con el primo, Ok, ¿no? claro. Entonces el primo contó una anécdota que pasó en su escuela, mi hijo se quedó como con cara de guay, ¿de qué me está hablando? Entonces ahora llega mi hijo que a lo mejor no estaba en la etapa de saber o de recibir una explicación de esta naturaleza, como el primo que es 3, 4 años más grande ya le soltó una información, ahora viene con una duda como no muy propia de su edad, y entonces nos obliga a dar un poquito más de información. ¿Por qué? Porque en este caso la información ya le llegó. Ya le llegó. Y Claro. como puede ser distorsionada, un poco como lo decíamos hace ratito, más vale que le entre de una vez. Oye, Renan, pero es que no está en la edad, pero ya tiene la información. Claro. Exacto. Ya la tiene. Entonces, dásela de forma muy escueta, muy moderada, con un lenguaje adecuado, chiquito, pero habla de ello, ¿no? ¿Por qué? Así Porque el niño es. ya tiene la información. Alguien me compartía, ¿no? Que en el colegio, área de cómputo, y alguien, no sabemos exactamente cómo fue, pero en las computadoras se abrió un video porno de una mujer dando sexo oral, Ok. ¿no? Estamos hablando de un Claro. colegio, una escuela primaria, y Wow. que en ese momento, obviamente, estos niños no estaban en la edad de recibir Claro. información sobre eso, pero la realidad es que ya lo vieron. Claro, La escuela se claro. responsabilizó muy acertadamente de esa situación y, bueno, tuvo que hablar con los papás, decirles que se le iba a dar una explicación a los niños, y algunos protestaron, es que no, como si mi hijo le da, tu hijo ya lo vio. Así es. Necesita es. la Es real, mejor es real. explicación Claro, así posible. es. Y es que el tema de la pornografía es también otro, o sea, es Fuertísimo. otro universo. Así Y es. yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, pero creo que tuve en una primaria donde trabajé un caso precisamente de 2 chicos solos, o sea, bueno, cada quien en su casa, pero
que uno le dijo al otro, estaban en quinto de primaria, en tal canal a tal hora ponen películas no sé qué de adultos, etcétera, y bueno, la mamá del otro vino asustada al colegio y estaba diciendo, oye, es que este niño, que bueno, ya sabes, satanizando al otro, pues que ambos eran niños que pasaban mucho tiempo solos en sus casas y tenían sus habitaciones solas y con sus teles, ¿no? Entonces, pues no era como muy controlado, muy supervisado el contenido que veían. Y de pronto dices, wow, o sea, ¿cómo les hablo o cómo les digo este tema de la pornografía que finalmente pues es todo un tema también, ¿no? Que existe, o sea, no lo podemos negar porque es una cuestión que existe. Y además era como ahora se puede llamar ese famoso soft porn, porque no era explícito, genitales explícitos como tales. Pero sí hay una escena erótica. Exactamente, pero que no están como, o sea, digo, o sea, a esa edad, o sea, eso sí te puede trastocar un poquito la realidad, porque finalmente se sigue siendo actores que están ejemplificando una escena, ¿no? Y yo les decía, tanto a ellos como a los papás, imagino, o sea, esos contenidos, digo, yo sé que los niños de manera voluntaria pusieron el programa, y porque en algún momento lo habían pescado y les llamó la atención y así, y digo, es como, por ejemplo, si a un bebé de 1 año, o de menos de 1 año, tú le das chocolate, por ejemplo, su pancita no está lista para procesarlo. Pasa lo mismo cuando con ese contenido en tu cabecita. O sea, no es o sea, biológicamente, si tú quieres verlo de alguna manera, no estamos listos para ese tipo de imágenes, de información que realmente no reflejan una realidad, ¿no? Y sí fue muy difícil para mí, porque además en ese momento, pues los papás asustados, o sea, y los entiendo, pues obviamente le pasan la responsabilidad a la psicóloga de la escuela, ¿no? Pero por la misma, pues la ansiedad que genera esto, ¿no? Y bueno, en su momento sí fue como, porque es un 20 que les cae a estos niños decir, ay, bueno, ok, está bien, no estoy preparado para ver esto, mi mente, etcétera, pero ya lo vi. O sea, ya sé que esto existe, etcétera. Y así lo tenemos que manejar, o sea, sí lo tuvimos que manejar, o sea, sí pasa, claro, pero no es un contenido para ustedes, por algo tienen, o sea, como esos rangos, la clasificación de las películas, ¿no? Porque no podemos tratarlo como un fantasma que no existe y que no está, porque está presente. Claro, el chiquitín ya lo vio, está requiriendo una explicación. Y fíjate que me encanta tu ejemplo, tu metáfora del chocolate, el chocolate o las fresas, ahí los que saben de alimentación saben que se introducen en un momento del desarrollo de un bebé. ¿Por qué? Porque a lo mejor su cuerpito todavía no está en ese momento en el desarrollo para poder procesarlo de la forma correcta. Y pasa eso con el porno. Digo, no soy un enemigo del porno, pero sí puedo decir que va a sembrar una expectativa falsa de lo que es el sexo, de cómo es una relación sexual, del ideario de mujer o de hombre que quiero para pareja, etcétera, ¿no? Repito, no soy enemigo del porno, pero he visto, por ejemplo, en videos los behind the scenes, cómo se grabaron esas escenas, claro, ¿no? Y lo que se utiliza, por ejemplo, en sustituto de semen en una eyaculación, que hay una mezcla, entonces, pues, en las películas, las eyaculaciones duran 3 minutos, ¿no? Y es así como manguera de bombero. Entonces, obviamente, a lo mejor un adolescente que está comenzando y que está explorando, por ejemplo, en la masturbación y se da cuenta que nomás salieron 2 chisguetes, dices, bueno, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? Porque lo normal, o pensar que para mí es lo normal, porque es lo que yo he visto en una película porno, son 2-3 minutos de eyaculación abundante y continua y yo solo 2 chisguetes. ¿Qué está pasando? ¿No? Exactamente. Y aquí, bueno, el autoconcepto, la autoimagen, etcétera, pues se pueden ir viendo afectados. Así es. Y es que es como una caricatura de la realidad, porque finalmente son actores interpretando una escena. O sea, no es una cuestión real. Además, yo creo que un niño también por accidente puede encontrarse eso, ¿no? A lo mejor en internet. Digo, ya ahorita el mismo YouTube nos ha podido ayudar, ¿no? A los papás a que haya solo para kids y no sé qué, pero de repente cuando no están viéndolo en el de su casa o el de su mamá, se pueden encontrar con este tipo de videos porque esos están por todos lados. No, y es que hasta si pones cáncer de seno en un motor de búsqueda, te sale muchísimo, o sea, te sale porno. Así es. No se vayan lejos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba con Sara una vez viendo caricaturas de Dora la Exploradora, o sea, buscábamos en YouTube, o sea, como que episodios y todo, y hay episodios de Dora la Exploradora pornográficos. ¿Cómo crees? ¿Qué tal? Sí, de verdad. Entonces, bueno, de los Simpson también hay. Me tocó así de que le dio y era Dora con zorro, y o sea, y tú, ¿qué
esto? Quitando lo horrible, de verdad. Yo dije, ¿cómo hasta dónde hemos llegado? Sí, claro. De Y que que estén esos al videitos alcance. están metidos en el área infantil, porque estaban en Se todo. pierden, es lo que digo, se pierden, pierden ahí entre- están. Sí, eso que decías, Will, o sea, yo a lo mejor en mi Sí. casa puedo tener cierto grado de control, pero no puedo controlar todos los espacios Todo. en los que mi hijo se desenvuelve. Así ¿no? es. No puedo. Oye, Rena, yo tengo una pregunta que una compañera me dice, tiene una niña de 6 añitos y dice que desde hace como 12 semanitas ha observado que está como que autoexplorando su cuerpo, como acariciándose y viendo como que la exploración natural, ¿no? Me dice Lizzy, y me dice, y pues yo nada más me he dado cuenta, no he tocado el tema con ella porque no sé cómo abordarlo, ¿no? O sea, para que ella no lo tome como algo malo y se bloquee y luego tenga más adelante en algún futuro, no lo sé, algún bloqueo ahí Claro. en cuanto a su sexualidad y todo. ¿Qué consejo me podrías dar? Bueno, ella si te está escuchando ante eso, ¿cómo abordar Ok. esto? ¿no? Es una excelente pregunta porque los niños y las niñas vamos a ver que van a tener juegos masturbatorios prácticamente desde el vientre materno, ¿no? Hay bebecitos que, es que voy a ver si es niño o es niña y sopas, ¿no? Y el chiquitín anda con la mano allá. Claro. Entonces, entender que esa parte es algo natural, que vamos a ir viendo de nuestros niños y de nuestras niñas desde el principio. Sí vamos a notar, por ejemplo, a los 5 o 6 años, 5, 6 años, 4 años, que de pronto ese juego va a ser recurrente, pero algo bien importante es que en ese periodo del desarrollo no hay una carga erótica, es decir, no lo está haciendo con la intención de, o se está excitando como con Dora el Explorador, con el zorro, ¿no? Claro. Sino simplemente es una parte del cuerpo, del cuerpo de todos los seres humanos, que está sumamente enervado, es decir, hay muchas terminaciones nerviosas, por lo tanto, hay sensaciones. Entonces, los niños o las niñas descubren que se acarician y que si tocan, sienten rico. Y como no hay como esta idea de es sexoso, ¿no? Claro. Y etcétera, lo hacen de una forma prácticamente inconsciente, natural, en Natural. cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, lo primero que tendría que decirle, por ejemplo, a esta chica o a cualquier mamá o papá que tenga chiquillos de esa edad es, uno, entender que es parte de la exploración normal, natural del cuerpo de un niño. Dos, que no tiene una carga erótica, no lo está haciendo porque desea excitarse y llegar a un orgasmo, etcétera. No va por allá. Tres, que sí está requiriendo a lo mejor que tengamos una intervención, que hagamos algo al respecto, porque a lo mejor hoy se quedaron con mi cuñada, ¿no? Y a lo mejor mi hija lo hizo y están los primitos y a lo mejor se pudo suscitar algún tipo de juego o de broma. Y para tener un poquito más de control sobre eso, yo sí puedo decirle a mi hija o a mi hijo 3 reglas básicas, ¿no? 4, porque una es para ti. La primera es: entra en pánico después de que salgas de la recámara. En ese momento, el mayor autocontrol, para que no haya una carga en tu voz de, ¿qué estás haciendo? ¿No? Claro, Etcétera. claro. Sé que es un esfuerzo complicado, sí lo es. Me pasó ya con mi sobrino, cuando lo descubro, ¿no? Viendo las caricaturas y con la manita dentro del short, pero sí, como Renan, por favor, tu título y tu cédula están en juego en este momento. Sé congruente. El primer punto, como que es para nosotros o para nosotras, saber que ahí voy y voy a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Las 3 reglas, ¿cuáles son? 1, oye, mi amorcito, ¿y tienes tus manitas limpias? Porque fíjate que esa parte de tu cuerpo se toca con las manos limpias. Entonces, aquí, el momento en que yo doy esta primera instrucción, si el niño se sabe que estuvo jugando o etcétera, casi por instinto hace esto y retira, porque mis manos no están limpias. Ya que es momento que a lo mejor yo diga, mira, mi amor, porque si en un momento dado tus manitas no están limpias, o bueno, te comiste unos chetos hace rato, no, pues no vaya a ser que luego te arda, etcétera. Fíjate cómo me voy al tema salud, ¿no? Okay. 1, tus manos que estén limpias. 2, no está mal que el niño o una niña se toque o se acaricie, pero es importante que lo haga en privado, que esa es la segunda regla. Y la tercera regla es que lo haga sola o solo. Absolutamente nadie está autorizado o autorizada para acariciarme a mí. Entonces, en la medida en que a lo mejor yo le digo a este chiquitín, mi amor, las manitas, ¿no? En lugar de decirle, óyeme, no seas puerca. O claro. no seas puerco, déjate, te va a caer la mano. Luego te Así va a estar es. doliendo el pene y sin Así amenazas. es. Simplemente enfocarme en, mi amor, tus manitas están limpias. Ay, no, mami. Eso mejor, acuérdate que esa parte de tu cuerpito se toca con las manos limpias y a solas. A Entonces, solas, ok. si estamos toda la familia viendo aquí tele, pues no es
el momento adecuado, mi amor. Y pues, bueno, eso es algo que juegas tú solita, tú solito. El repetir constantemente estas 3 instrucciones, no sabes, estás dándole un blindaje a tu hijo o a tu hija, porque desde siempre, le va a quedar claro que desde siempre en casa se habla como con mucha naturalidad de sexo. Y fíjate como no mencionaste órganos sexuales, nada, no mencionaste ciclos, nada. Cero. Ni infierno, ni nada. Se ha abordado siempre. A mi mamá nunca le he espantado, eso cree, ¿no? La vieras cuando salía del cuarto, cómo se arrancaba los pelos. A mi mamá nunca le he espantado y ellos siempre me han inculcado que yo cuide mi salud y me han inculcado que yo me cuide de otras personas, ¿no? Okay, entonces, perfecto. Esas 3 reglas básicas, 4 contando la primera que es para ti, ¿no? Con las manos limpias, con a solas y bueno, que nadie más puede jugar contigo. Es algo que juegas tú solo. Qué bien, excelente, ¿no? O sea, qué interesante está esto y qué útil, yo creo que es, ¿no? Así es. Y esto me lleva bueno, a lo mejor ya respondiste implícitamente o tácitamente la pregunta, pero sí quiero saber qué no hacer cuando vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos o cuando hay algún tema. ¿Qué es lo que sí de plano descartado? Así ¿no? como que evítenlo, papás, mamás, evítenlo. Cualquier mensaje que tenga una carga valorativa que descalifique a tu hijo o a tu hija. Decía yo a forma de broma, ¿no? Pero la respuesta... esta sorpresa que espanta. Sí, lo de que te hacemos. Como Soraya Montenegro. ¿Qué haces con la mano en el pantalón, no? Evitar un poquito este tipo de respuestas que nos salen del corazón y del estómago. 2, cualquier adjetivo, cualquier carga valorativa que yo diga, eres sucio, eres cochino, eres puerco, eres una ociosa, etcétera, ¿no? Evitar todos los juicios de valor que le podamos dar. Así es. Bueno, aquí aplicaría la formación de cada familia, ¿no? En particular, yo coincido con Lizzy, como ella bien dice, para mí, pues, no está en mi speech educador el si es pecado o no, que también respeto que algunas familias, bueno, tengan una valoración distinta. Creo que no es una valoración que ayude, pero pues queda de cada familia, ¿no? Entonces, evitar cualquier carga negativa o carga valorativa que podamos darle a nuestros hijos. Yo sí, y como por ejemplo lo he hablado a veces con mi mamá, es que es una barbaridad que no recoja sus platos y entonces por eso le digo que es flojo. Le digo, bueno, mejor dile, mi amor, tú eres un niño muy ordenado. ¿Cómo es que hoy dejaste tu vaso en la mesa, no? O tus trastes en la mesa. Mi vida, tú que siempre me ayudas, fíjate cómo estoy subrayando las cosas positivas del niño. Tú que siempre me ayudas, ¿será que o tú que siempre eres muy responsable con tus cosas? Madre, me haces sentir sería bueno que levantes la silla, ¿no? Ahora me voy a deprimir. Yo ya pasé de todas las maneras habidas y por haber, por decirlo a mí. Es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, ayer justamente veía yo un video de una artista afrocubana y ella decía que en su casa ella aprendió de la gente que más la quería, que no servía para nada, que cantaba feo, no, sí, etcétera. claro. Porque lo decimos sin... Ay, no, tú cantas re feo. Es que la estoy motivando, Renan, para que le que eche se ganas. esfuerce. No, Para la que estoy motivando, le estamos echando tierra. Ay, es que sí, porque él se crece ante el castigo. ¿Y yo cómo? Porque además está terrible, ¿no? Eso de que o sea, que como se crece ante el castigo. O sea, yo le digo que es un inútil, un bueno para nada y todo, para que entonces me demuestre lo contrario. No, o sea, la verdad dices, qué super partida de vida le estás dando a esta persona, porque no. Y lo peor es que ¿quiénes hacen eso? ¿Y por qué te impactan? Porque es tu familia, es la gente que se supone que te ama. Claro. Y si la gente que se supone que me ama por default piensa que soy un inútil, un bueno para nada, que no sirvo para eso y no sirvo para lo otro, pues es que es una realidad, claro. Y aparte me lo han dicho, tengo, no sé, en este momento, 18 años, yo te recuerdo que desde hace más de 10 años me dicen que soy sucio y que soy flojo, entonces se convierte en una realidad. Entonces, volviendo al tema el tema de lo sexual, decirle, mi amor, tú eres una niña muy limpia, y por eso yo te pido que te laves las manos. En lugar de decirle, no seas puerca, no te estés agarrando, están sucias tus manos. Es cambiar la forma de decirlo. No es solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos y la emoción con la que lo decimos, ¿no? Siempre he recomendado que cuando tenga yo algo difícil que decir a alguien que yo amo, incluya alguna palabra de amor. Oye, mi vida, ven, te quiero platicar contigo de eso porque estoy muy enojada, ¿no? Pero metió en mi vida. Oye, corazón, es que a mí me molesta mucho que no recojas tus platos, por ejemplo. Pero viene el corazón, hijita linda,
¿no? O sea, ¿para qué? Porque de por sí lo que voy a decir ya tiene una carga. Un regaño implícito. Sí, claro, Así es, ya tiene un regaño. Entonces, lo puedo ir bajando un poquito. Entonces, creo que en el lista de qué no hacer, 1, no reaccionar como Soraya Montenegro. 2, evitar los adjetivos o los calificativos que nos hagan restarles el valor. Y 3, yo diría, buscar la forma positiva, la forma que refuerce lo bueno de nuestros hijos cuando yo tenga que dar una instrucción. Está bien. Fíjate que ahorita que comentas todo esto, yo creo que también algo, bueno, por lo menos que en mi caso, yo tengo un hijo de varón de 16 años, pero pues siempre estuvo solito conmigo andando por todos lados y él iba al baño de las niñas, porque yo lo acompañaba al baño cuando salíamos, ¿no? Iba al baño de las niñas hasta que un día él me dijo, no, mamá, o sea, yo no soy niña, yo no quiero entrar al baño de las niñas. Claro. Y para mí era un drama tal, así de que ni quería yo salir, porque digo, no me vaya a pedir ir al baño y no quiero que vaya solo al baño de varones, claro, ¿no? O sea, en un lugar público, a un lugar público. Y una compañera me dijo, Isis, ¿por qué no le dices la realidad? O sea, ¿por qué no le dices, sabes qué, hijo? Es que puede pasarte esto, ya tiene edad, tenías 7, 8 años. Puede pasar eso, o sea, o hay personas que puede pasar esto, etcétera, etcétera, entra al baño tú solito, etcétera. O sea, y yo sí como que, ¿cómo se lo voy a decir? No, mejor no voy, mejor no salgo, mejor no. Hasta que, o sea, es válido, o sea, digo, hoy lo pienso y digo, es válido tener miedo y decirle, o sea, me preocupa, o sea, no quiero que entre solo al baño de varones porque me preocupa esto, me da pendiente esto, y yo te pediría, o sea, te pido que tengas mucho cuidado, que trates de entrar al cubículo tú solo, o sea, al solo, claro, etcétera, que te laves las manos, etcétera, esa parte de higiene. Y además me quedaba como soldado en la puerta, esperando a que él saliera, claro, ¿no? No es que lo mande solo. Entonces sí, esa parte que dices, bueno, es válido también decirle a tus hijos a la hora de explicarle una situación, que estás preocupado, o sea, que no es una situación, o sea, no es algo así como que, ay, es cualquier cosa, ay, no se habla, no, sino decirle, ¿sabes qué? No es que no es que la realidad. La realidad es esto, me da miedo que pase esto, o hay personas que no son del todo buenas y que de pronto se pueden exhibir, etcétera, y eso no es algo que sea sano para ti, etcétera. Y entonces él, o sea, yo cuando se lo dije a mi hijo, yo estaba así desmayada, ya sabes, y temblando. Así tipo Soraya Montenegro, mi ojo saltado y todo el show así. Oye, ¿no? Man, yo pues sí tengo una pregunta. ¿No? Yo sé que este tema es súper amplio y la verdad es que el tiempo no nos va a dar para todo lo que nos viene a la mente, pero ¿cómo podría un papá ya de un adolescente, por ejemplo, abordar un momento en el que de repente abren la puerta y lo descubren masturbándose? Wow, sí, es una situación que, bueno, a lo mejor yo como profesional puedo hacerte una lista de cosas de cómo hacerlo correctamente. La verdad es que en ese momento puede ser muy sorpresivo para nosotros, ya sea verlo masturbándose o verlo jugando algún juego sexual con algún primo, alguna prima, etcétera, que también es muy, muy común. Entonces, volviendo al mismo punto, a sabiendas de que no es una tarea fácil, este primer punto del que yo hablo, que tiene que ver con nosotros o con nosotras mismas, tratar de mantener la calma, de no reaccionar de manera negativa. A veces no lo vamos a evitar del todo, aunque lo intentemos, sin embargo, se vale también que a lo mejor como hijo veas que mi papá se descompuso, pero que mantuvo la calma, etcétera. Claro. Y valorar, Willow, si en ese momento es el momento adecuado para tener la conversación o simplemente decirle, mira, termina lo que estás haciendo, platicamos luego, pum, y cierro la puerta, ¿no? También tener como muy en cuenta su individualidad. Si en este caso, por ejemplo, solamente es masturbación, quizás lo más terrible que te pueda estar pasando a ti como papá o como mamá es saber que perdiste a tu bebé, ¿no? Ya no es un bebé, ya es un niño grande. Si a lo mejor ya se tarda mucho tiempo bañándose, si a lo mejor a un lado de su cama o de su hamaca ves como unas salpicaderas así un poco raras, etcétera, o ves papel de baño, como dices, te tengo una sorpresa, ¿no? Y a veces podemos decir, oye, pero espérame, tiene 7 años, tiene 8 años. Bueno, yo recuerdo mi primera polución nocturna fue cuando yo estaba en 4º de primaria, y era un niño, ¿no? Claro. Y a partir de eso, obviamente, descubro el contacto y qué pasa si toco acá, y pasa esto otro, y así es como como muchas veces lo digo, porque fui bastante inocente, la verdad, así fue como yo lo descubrí, pero hay niños que lo descubren explorando con los primos, con algún amiguito, con alguien en la escuela, etcétera, y no es un tema ajeno para ellos, no lo es. Sí les puedo decir que a partir de
el cuarto de primaria aproximadamente. Sabemos que en temas de desarrollo no hay como una fecha exacta o una edad exacta. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero aproximadamente yo ya puedo esperar esos cambios cuando mi hijo esté en cuarto de primaria. Y si en un momento dado, Willow, como tú bien dices, me llevo la sorpresa y me encuentro los papeles ahí, los fantasmitas tiesos en el cuarto, o lo veo tardando mucho en el baño, etcétera, es asumir que mi hijo o mi hija ya no es es un bueno, niño. mi hijo, en este caso puse el ejemplo de varón, ya no es un niño chiquito, ya su cuerpo ya está funcionando de una forma distinta, por lo tanto, ya siente, de sentir emocionalmente distinto, y ya siente en la piel, en el cuerpo, también algo diferente, porque su cuerpo ya no funciona como funcionaba antes, ¿no? Entonces, estar preparados un poco para eso. Y sí, mi recomendación es que en el momento en que yo como papá o como mamá ya esté listo con esa información, con etcétera, respiro y le digo, hijito lindo, vente, vamos a platicar, ¿no? Claro. Si en un momento dado no sé cómo estar listo o no encuentro de verdad la forma correcta, siempre lo he compartido y lo comparto también aquí en el programa, si me lo permiten, estamos los profesionales a un inbox de distancia. En mi caso muy particular, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Renan Solís Sexólogo, y estoy a un inbox de distancia que no te cuesta nada decir, hola Renan, te vimos en el programa, fíjate, tengo esta duda, ¿no? Es algo que no te cuesta un peso y que en un momento dado te puede dar como mucha luz para decir, bueno, ya sé cómo decirlo, ya sé cómo hacerlo, o de plano, sí he tenido papitos que me dicen, no puedo, yo mismo o yo misma tengo temas con mi sexualidad que no he resuelto, por lo tanto me declaro incompetente, no sé cómo hacerlo, entonces confían en los profesionales de la salud sexual para decir, ten tú esa plática con él, porque de verdad lo quiero hacer lo mejor posible y sé que no lo voy a lograr, no tengo las herramientas o no puedo. Oye, ¿no? Renan, perdón, quisiéramos, que nos repitieras tus redes sociales, si solo tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes Twitter, ¿dónde te podemos localizar? Porque yo creo que la gente que nos ve, que tiene este tema de repente por ahí conflicto, puede acercarse, ¿no? Como tú dices, un profesional de la sexualidad para platicar estos temas, orientarse. Yo creo que no es de que ahí los voy a llevar a terapia, más bien comenzar con esta orientación y resolver y dudas. uno mismo, Que ¿no? ese O primer sea, como paso que es claro. yo digo que primero yo iría como mamá y llevar, sí, porque de pronto A reconocer mi trauma de que ya no tengo un bebé, Ay, qué horror. tengo un adolescente. Ya crecí. ¿Cuáles serían? Sí, mira, me encuentras en Facebook como en Instagram como Renan Solís Sexólogo. En Twitter también soy como Renan Solís Sexólogo. Y si tú entras a YouTube y pones Renan Solís Sexólogo, yo no me rompí la cabeza para poner nombres a mis redes sociales. En YouTube puedes poner Renan Solís Sexólogo y te van a aparecer algunos videos que tengo junto con una gran amiga mía, Susana Fernández, en un canal que tenemos en YouTube que se llama Cafeteando Expreso. Y bueno, puedes encontrar también algunas de las charlas sobre estos y otros temas. Y si en un momento dado de verdad hay una duda, hay una orientación que a lo mejor estés necesitando para hacerlo lo mejor posible, estoy a un inbox de distancia. Un inbox no te cuesta nada, no te cobra un peso por mandarme un inbox y decirme, tengo esta situación, ¿no? Y si a lo mejor podemos resolverlo con un intercambio de 2-3 mensajes, adelante, ahí estamos, ¿no? Claro, si a lo mejor se requiere algún tipo de intervención un poquito terapéutica, un poquito más profunda, bueno, podemos hablar de a lo mejor una consulta, pero si no, ahora sí que como diría Lolita Ayala, a veces hay información que cura. Y saber que pasó esto y le dije esto a mi hijo, lo hice bien, perfecto. Descanso y puedo seguir mi vida en paz, ¿no? Y eso lo resolví con un mensaje. Cursos, pláticas. Cursos constantemente y todos los lunes, como hoy, a las 8 de la noche, de 8 de la noche a 10 de la noche, tengo un programa de pláticas que se llama De Amor y Otras Bendiciones. En mi espacio terapéutico, en la planta alta, tengo un aula y todos los lunes tenemos pláticas distintas, ¿no? Okay. Justamente esta fue hace 2 y 3 semanas. Y hoy vamos a estar hablando, pero sobre qué es lo que pasa cuando el amor se acaba, ¿no? Cuando el amor de pareja ya no da para más. Bueno, ese es el tema de hoy, pero todos los lunes tenemos pláticas de amor y otras bendiciones. ¿Dónde podemos localizar las pláticas? ¿Dónde están? Está requete fácil. Si eres yucateco y conoces Plaza Fiesta, atrás de Plaza Fiesta hay un como monumento que parecen unos picos, que parecen unas tijeras, donde estaba Videoted de este lado. Bueno,
pues de esos picos estoy a 300 metros, súper cerquita. Perfecto. De todas formas, en mis redes sociales está también la forma de contactarme y les puedo mandar ubicación para que lleguen sin ningún problema. Perfecto. Excelente. Pues muchas Entonces, gracias, hoy Renan. de Muchas amor, gracias. De amor y otras y bendiciones. Eso es hoy y todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias, muy bien. Pues un gusto tenerte, de verdad un gusto muy ilustrativa y muy interesante la plática contigo. Y pues realmente ya llega el momento de despedirnos, que el tiempo se nos fue rapidísimo. Siempre agradecidos contigo por tenerte. Y bueno, yo me despido, yo soy Isis Salas y me encuentras en Facebook como Isis Salas Psicóloga Clínica. Y pues mi celular es 9992 42 58 87 y me puedes mandar un WhatsApp por si necesitas algún tipo de orientación y nos podemos poner en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Renan, por ahora sí Por que haber aceptar, aceptado la invitación. claro. Y seguramente vas a estar invitado para más adelante seguir platicando Sí. de otros Aquí temas estaremos por dando aquí. lata. Sí. Y bueno, mi nombre es Wilber Romero. Me pueden encontrar en Facebook como Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja. Y me despido el día de hoy. Recuerden revisar nuestras redes sociales porque ahí van a encontrar este programa, van a encontrar los programas anteriores. Pueden compartirlo en el Facebook de Viviendo tu Mundo al 100. Ahí lo van a encontrar. Y gracias a la revista Peninsular, que todos los lunes aquí estamos. Acuérdense, a partir de las 4 ya búsquenos por acá. Pues muchas gracias a todos, Renan. Mil gracias una vez más por haber aceptado y acompañarnos y darnos luz a todas estas dudas que hemos tenido. Yo me quedé con varias dudas por allá, pero yo sé que va a llegar el momento de preguntarte. Y muchas gracias también a José, que muy amablemente nos acompaña como cada lunes. Gracias, El día de José. hoy mi hija Sara me acompañó, está por aquí atrás esperándome y la verdad que es la primera vez que viene y para Mira. mí fue nuevo, así de que... Y pues un placer, la verdad, como cada lunes estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Les saluda Alicia Ávila, tanatóloga. Y pues estamos por aquí viéndonos. Próximo lunes, 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.